El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hebreos 11:7. Por la fe. O sea que Noé era un hombre de fe, por la fe. Noé, cuando fue advertido, cuando Dios le habló, cuando Dios le mostró lo que iba a hacer, y le habló acerca de cosas que aún no se veían, porque nunca había llovido. Con temor, el hombre preparó el arca en que su casa se salvase. El arca hoy es Jesucristo. Si usted quiere salvar su casa, tiene que venir al arca que es Jesucristo. Y por esa fe, Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vivimos en un mundo que cada día se parece más a los días de Noé. Noé vivió en una etapa temprana de la historia de la humanidad. Nació aproximadamente unos 1000 años después de la creación del primer hombre. Sus contemporáneos no eran unos cavernícolas, no eran unos hombres peludos, ni tampoco eran monos torpes que caminaban encorvados con un garrote en la mano, como muchos se imaginan. En realidad, eran capaces de forjar herramientas de hierro, herramientas de cobre. Es posible que Noé construyera el arca con ellas, porque ellos sabían fabricar instrumentos musicales. La gente se casaba, criaba a su familia, cultivaba la tierra, tenían ganado, compraban, vendían gran variedad de artículos. Y sin duda, todos estos aspectos, la vida era parecida a la nuestra. Con todas estas cosas que dice la Escritura, lo vamos a comprobar en el libro de Génesis, capítulo 4, del 20 al 22. Dice, Ada dio a luz a Jabal. Esto es antes de que naciera Noé, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Verso 21, Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Lucas, capítulo 17, del verso 26 al 27, dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. La gente antes del diluvio era muy distinta en otros sentidos. Por ejemplo, las personas vivían mucho más. No era raro alcanzar los 800 años de edad. Por citar algunos casos, estamos ahí con Noé, que vivió 950 años. Adán llegó a los 930 años. Y Matusalén, el abuelo de Noé, cumplió 969 años.
Pero la gente vivía angustiada. Porque la descripción bíblica de aquella generación deja claro que la corrupción estaba profundamente arraigada y muy generalizada. La Escritura lo dice, Génesis 6:5. La maldad del hombre abundaba en la tierra, y toda inclinación de los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal todo el tiempo. Y la tierra se llenó de violencia, porque toda carne había arruinado su camino sobre la tierra. Génesis, ahí mismo, en el capítulo 6, verso 11. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. El verso 12, miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales, todos los hombres en la tierra seguían el camino al mal. Ese fue el mundo en que a Noé le tocó vivir. Pero a diferencia de todos los que le rodeaban, el verso 9, Génesis 6:9, dice: Noé fue hombre justo, que andaba con el Dios verdadero. O sea que Noé tenía una fe firme, una fe estable, inmóvil, sabía lo que creía. Pero la fe de Noé es digna de imitar. Dios advirtió a Noé que el diluvio venía. Nunca antes había habido un diluvio así. Y parecía imposible ese diluvio. Porque ese diluvio sería una catástrofe mundial. Pero Noé creyó lo que Dios le dijo. Y la verdad es que la fe verdadera no pide evidencias adicionales. No pide señales, ni visiones, ni sueños. La verdadera fe que salva es aceptar la palabra de Dios solo porque Dios lo dice. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza significa la convicción o seguridad de una realidad futura. La fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe no está basada en lo que nosotros podemos ver o sentir, sino en la seguridad dada por Dios de lo que no se ve. La base de la fe es confiar en Dios, porque la fe es un don de Dios. Dios le había dado a Noé el don de la fe para creer lo que él dijo sobre el diluvio que venía. Porque la fe no se basa en una evidencia positiva, sino en la confianza en Dios. A Noé, un hombre justo, no le era fácil vivir en una sociedad tan injusta. Sin duda el hombre se angustiaba con lo que la gente decía, con lo que la gente hacía. Y es probable que se sintiera como Lot, otro hombre justo que vivió después del diluvio en medio de los depravados habitantes de Sodoma. Recuerden que Lot fue el que llevó su familia a Sodoma y después no la pudo sacar. Fíjese dónde lleva a su familia. Segunda de Pedro 2:7 dice: pero en cambio salvó a Lot, un hombre justo,
que se sentía profundamente afligido con la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos y su conciencia recta sufría día tras día viendo y oyendo sus crímenes. ¿Cómo se condenaría a Lot de haber llevado su familia a Sodoma? O sea que Lot experimentó lo mismo que Noé. Noé experimentó lo mismo que Lot. Si te sientes angustiado por las terribles cosas que ves en los informativos, en la televisión, por la conducta inmoral de la gente que te rodea, entonces sabrás cómo se sintió Noé, sabrás cómo se sintió Lot. Sin duda fue muy difícil vivir en un mundo injusto 600 años, porque esa era la edad que tenía Noé cuando vino el diluvio. ¿Cuánto este hombre ha debido desear el fin de la maldad? Génesis 7:6 dice: Noé tenía 600 años de edad cuando se produjo el diluvio que inundó toda la tierra. Y en esos años Noé tuvo el valor de ser diferente. La Escritura dice de él que era un hombre justo, justo entre sus contemporáneos. No era justo a los ojos de los hombres, pero era justo a los ojos de Dios. Todos los que le miraban a Noé antes del diluvio, para ellos era un hombre extraño. Era un hombre raro, anormal. Era un mojigato, un hombre cursi, puritano, porque no compartía las opiniones generales, no participaba en las diversiones inmorales, no participaba en las fiestas sociales de la época. Y la gente, lejos de tomar en serio lo que Noé decía, se burlaban de él. Pero Noé estaba en lo cierto. Por eso Noé predicaba la justicia, como dice 2 de Pedro 2:5, porque creía en Dios. Su bisabuelo había sido Enoc, otro hombre justo que había profetizado que Dios ejecutaría a los malvados. Génesis 5:24, hablando de Enoc. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Los siervos de Dios siempre se han enfrentado a la oposición y a una barrera de dificultades de aquellos que los odian. Así sucedió con los profetas, así sucedió con Jesús, así sucedió con sus discípulos y así sucede con sus seguidores. Noé no fue la diferencia. En primer lugar, era odiado por los gigantes, porque en aquel tiempo habían gigantes. Los nefilín eran gigantes. Y la gente estaba inclinada al mal, la gente se le oponía, la gente era indiferente. Y sin duda Noé necesitó mucho valor, mucha fe, porque el único que podía protegerlo y sostenerlo era Dios. Y él contaba con el favor divino. Y eso es mucho más importante que tener la aprobación del mundo entero. Si Dios te aprueba, ¿qué te importa que los demás te desaprueben? Es por eso que la Escritura dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Así que Noé tomó coraje y hasta predicó durante 120 años. La gente podía decir, pero ¿quién le cree a este pobre loco? ¿Quién le cree a este pobre? Este está aplazado. Nadie le cree. Pero él estaba haciendo lo que Dios le había dicho que haga, como testimonio de que hubo un pregonero de justicia en medio de una civilización violenta y perversa. Así que mientras Noé predicaba, las personas estaban comiendo, estaban bebiendo, los hombres estaban casándose, las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca y no hicieron caso, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. No prestaron oído a la advertencia. Jesús dijo que en nuestros días pasaría lo mismo. Y van 2000 años que los predicadores vienen anunciando el final de los tiempos. Y aunque millones de personas han decidido o han respondido positivamente, todavía hay millones que no hacen caso. Pasan por alto que el diluvio fue un hecho real. Noé sí hizo caso y creyó lo que Dios le dijo. Y gracias a que fue obediente, pudo salvarse él y su familia. ¿Cuál era el ambiente, el ecosistema del entorno de Noé? Génesis 2, versos 5 y 6. Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea que en la tierra nunca había llovido. La lluvia nunca había caído del cielo. La humedad subía de la tierra como un vapor pesado. Pero a pesar de eso, dice que Noé le creyó a Dios cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Y eso es verdaderamente fe. Creer lo que no podemos explicar. Creer lo que Dios dice, porque la fe descansa en nuestra confianza en Dios. Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos dicen, ¿cómo puedo creer en Él? Porque primero la gente quiere ver y sentir a Jesús, pero nadie podrá ser salvo de esa manera. Hay que creer en Él por fe. Así como Noé lo hizo, Dios le habló, Noé creyó. Y creyó en las cosas que aún no veía. Entonces, para ser salvo, hay que creer en Jesús, a quien todavía no has visto. Por eso dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que galardona a los que le buscan. La fe de Noé estaba bien motivada, bien engendrada, venía de sus mayores. Los mayores que están dejando a sus generaciones. Toda persona teme a la muerte, lo admitan o no. Aún la gente que hace chistes con la muerte y se ríen de Dios y se ríen de la religión, cuando están enfermos gimen y lloran porque saben que les llegó el tiempo de entrar en la eternidad. Y toda persona cuerda tiene temor al futuro, porque el futuro es desconocido
y han oído de la ira de Dios, porque la Escritura dice que hay infierno y que los pecadores irán allí. Noé actuó con temor ante la ira de Dios, y eso lo movió a buscar la salvación, construyendo el arca. Ahora, ¿qué esperás vos? Noé sigue condenando a la gente incrédula, porque por fe él actuó y creyó en cosas que aún no podía ver. Ahí es que nosotros vemos la fe de Noé en acción. La fe de Noé produjo acción. No es suficiente creer mentalmente una advertencia de peligro, hay que actuar. ¿Crees la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees que Dios castigará a los pecadores si no se arrepienten y confían en Jesús? ¿Qué es lo que crees? Si crees, vivirías diferente. Porque todo lo que uno hace, los hijos posteriormente lo imitan. Y cuando los padres no están, martillean las palabras de los padres en la mente. Por eso es que la gente dice, mi padre decía, mamá decía. Puedes creer todo esto y seguir sin confiar en Jesús. Puedes creer que la Biblia es palabra de Dios, puedes creer que Dios castigará a los pecadores y puedes seguir sin confiar en Jesús. Y por eso estás perdido. Porque en realidad no necesitas nada para estar perdido. Palabras textuales de Jesús. Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Noé no estaba satisfecho con ser él solamente salvo. Y espero que vos no estés también satisfecho con ser el único salvo en tu casa. Él estaba preocupado por la salvación de su familia. Él quería que su familia fuera salva. Por eso preparó el arca en que su casa se salvase. Y esto es una gran verdad. Cuando una persona se convierte, cuando una persona se salva, cuando una persona nace de nuevo, se preocupa por la familia. Comienza a hablarles. Como la familia ha vivido tanto tiempo en oscuridad, la luz que uno irradia les molesta. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de advertirles. No nos vamos a convertir como Elí, el sacerdote Elí, que sabía que sus hijos hacían mal y no les decía nada, porque era un alcahuete de sus hijos. Esto es lo más natural, que una persona que se convierte quiere que su familia también se salve. Quiere que sus padres sean salvos. Quiere que su cónyuge sea salvo. Quiere que sus hijos sean salvos. Que sus amigos sean salvos. Sus compañeros de colegio sean salvos. Y les hablamos, les invitamos, algunos creen, otros se ríen, pensando ¿qué les pasará? Este se enloqueció. Exactamente como pasó en los tiempos de Noé. Nosotros, los que creemos en lo que Dios ha dicho, preparemos, sigamos preparando el arca donde nuestra familia se salvará. Noé tenía buen testimonio delante de los hombres y delante de Dios. Por la fe Noé preparó el arca y por eso condenó al mundo. Construir el arca fue la salvación de Noé, pero también fue testimonio para el mundo, para un mundo incrédulo. Porque dice la Escritura que Noé era pregonero, anunciador de justicia, y se salvó en el arca con 7 personas más, su familia. Así que días tras días Noé predicaba sobre el juicio venidero.
Noé predicaba del diluvio. Va a venir un diluvio, va a destruir la humanidad. Día tras día Noé rogaba, suplicaba a la gente que se arrepientan y sean salvas. Pero la predicación de Noé y el arca misma eran un testimonio a la gente perdida de ese tiempo, pero ninguno quiso hacer caso. Ni uno solo se convirtió con la predicación de Noé. Y Noé predicó 120 años. Tu testimonio puede también salvar gente. Con tu fidelidad les muestras a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tu fidelidad, tu lealtad a Dios es tu testimonio. Y Dios está esperando que cobres ánimo y testifiques del amor de Dios. Fue un hombre que se mantuvo separado de la moral perversa de la sociedad que lo rodeaba. Por la gracia de Dios fue declarado justo, porque temía a Dios y se oponía a esa conducta popular. Se oponía a la opinión general del público. Y de esa manera el hombre ganó la voluntad de Dios. Y eso resultó en un esfuerzo de andar con Dios día a día. Y eso para su fe fue vital. Dios no es un Dios de domingo. Dios no es un Dios de iglesia. Dios es vida. Vida. Y como es vida, nosotros necesitamos de Él diariamente. Noé fue declarado hombre justo porque creyó a Dios con respecto al arca. El arca era tipo de Cristo. Noé creyó lo que Dios dijo sobre Cristo y estuvo dispuesto a entrar en el arca para salvarse. De la misma manera, cada uno de los oyentes debe entrar en el arca de la salvación que es Cristo el Señor. Noé arriesgó su alma y arriesgó su vida y le creyó a Dios que en el arca se salvaría él y su casa. Vos tienes la misma oportunidad de arriesgar tu alma y tu vida en Cristo para ser salvo. Tienes que venir a Cristo como Noé vino. Vos tienes que creer en Cristo como Noé creyó, porque Cristo es el arca de nuestra salvación. Así que cuando llegó el tiempo Kairos de Dios, Dios mismo le ordenó a Noé entrar en el arca. La gente piensa que Noé andaba amarrando los animales, metiéndolos a un corral. Los animales vinieron al arca. Y cuando se completó la carga, Dios le dijo a Noé, entra en el arca. Y él mismo cerró la puerta. Mientras la puerta está abierta, que Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Mientras la puerta está abierta, vos tienes chance. Pero una vez se cierre la puerta, no podrás entrar ni con llanto. Seguir el ejemplo de Noé redundará en grandes beneficios, no solo para vos, sino para toda tu familia, para todos tus seres queridos. Porque Dios te da la oportunidad de que aprendas a andar con Él, que desarrolles una fe en Cristo y que te conviertas en una persona justa.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,